Hola a todos, mi nombre es Sofía Bermúdez, developer en diseño de interfaces y miembro de ePrisma Team. Bienvenidos al segundo video de Aprende CSS edición Halloween. El título de nuestro video es La bruja, la calavera y el poder de las transformaciones CSS. Empecemos. Estas transformaciones son recursos que nos permiten que los elementos tengan un cambio en el espacio bidimensional y tridimensional. En este video vamos a hablar de los cambios en el espacio bidimensional. Al hablar de espacio, tenemos que hablar también de coordenadas. Las coordenadas del eje X y las coordenadas del eje Y, que son las mismas de las que hemos aprendido en el colegio. Sin embargo, tenemos un cambio en el uso de este tipo de coordenadas y las interfaces gráficas, ya que cuando estas se desarrollaron, se admitió un cambio con respecto a este eje, ya que la imagen, cuando se está renderizando, se está tratando de visualizar en la pantalla, va a ir creándose desde la esquina superior izquierda. Entonces va a aumentar en tamaño hacia el espacio X positivo hacia la derecha y hacia el espacio positivo en Y hacia abajo. Por lo tanto, los espacios negativos quedarían en el eje X, igual se mantiene, pero en el eje Y se invierte hacia arriba el espacio negativo. Entonces, nuestro mayor cambio en las interfaces gráficas con respecto al eje de coordenada es que el eje Y posiciona sus números negativos hacia la parte superior y los positivos hacia la parte inferior. Un cambio que debemos tener en cuenta para esta clase. Tenemos que las transformaciones 2D que vamos a tocar son rotar, deformar, escalar y desplazar. Digamos. Muy bien. Las propiedades que vamos a utilizar para llevar a cabo las transformaciones de los elementos en el espacio son transform y transform origin. Transform recibe none como definimos cuando definimos que un elemento no tenga transformación alguna, o la que nos compete, transform function. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que el valor que va a recibir esta propiedad es una función de transformación. En su descripción que tenemos aquí, también la nombre, recibe una o más funciones de transformación y modifica el espacio de coordenadas, que es lo importante. Entre las funciones de transformación que tenemos se encuentra rotate, scale, sqx, sqy y translate. Iniciemos. La función rotate, que va a recibir un valor de ángulo, este ángulo ayuda a que el elemento rote sobre sí mismo y que puede ir en sentido positivo, que representa el sentido de las agujas del reloj. En contrario, también puede ir en sentido negativo, que va a estar representado con la palabra contrarreloj. Veamos. Positivo, el elemento va a rotar hacia el lado derecho. A contrarreloj, el derecho va a rotar hacia el lado izquierdo. Aquí podemos observar una pseudoclase, la pseudoclase que tratamos en la clase anterior, llamada hover. Al posicionar el puntero, tenemos una interacción y que nos ayuda en este sentido a que el elemento muestre cómo se utiliza transform. Muy bien. Seguido tenemos la función scale. Este modifica el tamaño de un elemento en base a las coordenadas que van a determinar qué tanto se escalará y en qué dirección. Por ejemplo, tenemos en nuestra pantalla de CSS que el transform utiliza la función scale con un valor de tipo 2. Cuando ponemos el cursor encima del elemento, vemos cómo este aumenta en tamaño tanto en la coordenada X como Y. ¿Cómo sabemos que está aumentando tanto en la coordenada X como Y? Puesto que la función que estamos utilizando solamente nos trae scale. Ahora, como también dije en la definición, va a estar determinado la escala en base a la coordenada. Tenemos también entonces una coordenada llamada scale X, en la que en este ejemplo estamos aumentando en 2.5. Al colocar el cursor encima de la calavera,
vemos como en el eje X aumenta su tamaño. Igual funciona para la función del eje Y. Va a aumentar su tamaño en base a la coordenada que estemos utilizando. Tenemos que la función scale también tiene un efecto llamado efecto espejo. Esta se logra al utilizar números negativos en dicha función. Por ejemplo, al utilizar un número negativo en la función del eje X scale, observaremos cómo la imagen cambia horizontalmente, como si estuviese al lado de un espejo. Esto ocurre porque tiene un efecto especular. La imagen se va a ver reflejada en el lado negativo de su eje. Si hacemos lo mismo para el eje Y, el efecto es contrario. La imagen se observa como si estuviese un espejo colocado verticalmente debajo de la imagen, reflejándose en el lado negativo de su eje, en este caso del Y. Ahora, también podemos realizar el efecto en el atajo de la función scale. El atajo de la función scale se le pasa un solo valor negativo y obtenemos el efecto tanto en el eje Y como en el eje X. La función scale es útil para realizar un efecto de zoom en nuestras prácticas de desarrollo. Es muy utilizado en esto para evitar el uso de height que causa alguna carga en algunos casos de las funciones CSS, de las propiedades CSS en las aplicaciones. Ahora, sigamos con nuestra función skew. La función se define directamente con su nombre, scar, causa una deformación del elemento en base a un ángulo. En nuestro primer ejemplo, tenemos una deformación de la imagen en el eje X de 60 grados. En nuestro segundo ejemplo, la deformación ocurre en el eje Y. Utilizamos función skew X, skew Y, y también podemos hacerlo con valores negativos. Como en el último ejemplo, tenemos un valor negativo de 70 grados y ocurre su deformación en Y. Y por último, tenemos una de mis funciones favoritas, translate. La función translate define un desplazamiento de los elementos según las coordenadas en el eje X o en el eje Y. Translate puede recibir valores de píxeles y también de porcentaje. Al utilizar porcentaje, la imagen se moverá en base a su tamaño. Veamos. Si paso el cursor, observamos un movimiento en el eje X. Para este primer ejemplo, ahora en el segundo ejemplo, estamos utilizando el eje Y. Muy bien, como hablamos en la primera sección del video, el eje Y en su valor negativo nos causará un movimiento que va hacia arriba. La función translate utiliza un atajo que recibe en su primer elemento el dato del eje X y el segundo elemento el dato del eje Y. Al utilizarlo, observaremos un desplazamiento de los elementos tanto en el eje X como en el eje Y, como en este último ejemplo. Como dijimos en el inicio, la propiedad transform puede utilizar más de una función de transformación. Aquí, por ejemplo, tenemos translate X, rotate y scale. Vemos cómo la figura cambia. En el eje X hay un movimiento, una rotación, y en el eje Y hay una escala de la imagen. En el código observaremos que la propiedad está utilizando diferentes funciones separadas por un espacio. Ahora, también es importante el orden de la transformación a utilizar. Cambiemos rotate a primera de la posición última a la primera y veamos el cambio que ha tenido las transformaciones. Observamos cómo la función de rotación
de B con mucha más importancia. Ahora utilizamos el scale de primero a ver qué cambio surte. Por lo tanto, es importante determinar el uso de la función que querramos que tenga más peso en la transformación al utilizar el conjunto de transformaciones en transform o la lista de funciones de transformación en transform. Hemos culminado entonces con nuestras funciones que componen la propiedad transform. Prosigamos con nuestra siguiente propiedad, transform origin. Esta se define como el punto de inicio que tendrá una transformación y que por defecto es en el centro, en un lugar de 50-50. Este 50-50 está determinada por ciertas palabras clave. Esta propiedad recibe valores de tipo píxeles, porcentaje, y como he mencionado, estas palabras. Para el eje X tendremos las palabras left, center y right, y para el eje Y tendremos top, center y bottom. La palabra center es común en ambos ejes, por lo tanto, para el eje Y tendremos top, center y bottom. Para el eje X, left, center y right. Left, que representa un valor de 0%, right de 100%, el punto central siempre es 50%, top será un 0% y bottom un 100%. Ahora, veamos cómo funciona esto con nuestros ejemplos. Iniciamos con nuestra calavera. Para efectos de este tutorial es esta, la número 2. Observemos cómo esta inicia su movimiento desde un punto de la izquierda hacia abajo. En nuestro código observamos que en su clase principal hemos añadido el transform origin y utilizando la pseudoclase hover hemos añadido la propiedad transform con un rotate de 90 grados. Entonces, la propiedad transform, en el caso en que queramos utilizar un punto de origen diferente al central, tenemos que añadirla en la clase principal para determinar cómo es lo que define su propio uso, su punto de origen. Aquí para el eje X, como hemos visto, está representado por left, que es este, left 0, con un movimiento hacia el eje Y en bottom. Entonces determina su rotación de 90 grados de inicio desde el eje left hasta el eje Y en bottom. Muy bien, ese es en el caso de nuestro primer ejemplo. Ahora sigamos. Veamos nuestra segunda calabaza. Observamos que se mueve es en el centro. ¿Por qué? Al inspeccionar nuestros estilos, tenemos que la tercera calavera está utilizando la pseudoclase, pero el punto de origen, utilizando nuestra propiedad, está comentado. El movimiento ocurre en el centro, por lo tanto, el punto de origen que está utilizando es el que tiene por defecto, 50-50, sin necesidad de utilizar la clase central o principal que tiene la calavera. Se está disparando la transformación desde el punto centro-centro. Ahora, en nuestro siguiente ejemplo, observamos que nuestra rotación de la calavera está en la esquina inferior derecha. Observamos que la clase central para esta calavera tiene el punto de origen en el eje X en derecha y en el eje Y abajo. Por lo tanto, determina este movimiento en la esquina inferior derecha. Si cambiamos a left, izquierda, el movimiento se dará en la esquina izquierda. Si colocamos centro, el movimiento se da en el centro, pero en el eje X y en el eje Y abajo. Recordando que las palabras utilizadas en el eje Y son top, center y bottom, y para el eje X
left, center y right, como lo estamos aplicando en nuestro último cambio. Para nuestro próximo ejemplo, observamos que hay una deformación del objeto desde la esquina derecha. Observamos el código y en efecto tenemos en el eje X, right, y en el eje Y, bottom. Ahora, ¿qué ocurre cuando utilicemos porcentajes? El movimiento sigue siendo, el punto de origen sigue siendo el mismo, pero está utilizando un 85% de la altura del elemento para realizar la transformación. Ahora, en nuestro último ejemplo, observamos la deformación también en el eje Y. Si hacemos un cambio hacia el eje left, vemos cómo la transformación cambia. Va desde el eje izquierdo hacia el centro del eje Y. Esta propiedad, Transform Origin, debe ser aplicado en conjunto con nuestra propiedad principal, Transform. Veámoslo en un ejemplo aparte. Hemos agregado las 3 calaveras más. Ya en nuestra séptima calavera tenemos una rotación aplicada. Veamos cuál sería su punto de origen. Actualmente no hay en la séptima calavera punto de origen, sino está utilizando nada más un rotate, o sea, una transformación de rotación, por lo que está utilizando el punto de origen por default. Ahora sí, les comentamos nuestro punto de origen, observaremos que hay una rotación desde el eje Y y el centro de X. ¿Por qué estamos viendo esta parte? Es importante verificar cómo funcionan los puntos de origen directamente con la transformación, porque no siempre vamos a utilizar la pseudoclase hover para darle contexto a esta transformación. A veces es necesario hacer uso de las transformaciones en una imagen que necesite un zoom, en algún elemento que estemos utilizando para transformar, rotar, escalar o deformar sin necesidad de utilizar la pseudoclase, porque generalmente el usuario no va a estar siempre interactuando. A veces necesitamos que el recurso visual tenga alguna característica que por medio de CSS podamos cubrir. Veamos nuestros próximos ejemplos. Aquí tenemos una deformación, como ya hemos visto, pero sin necesidad de utilizar el hover. De nuevo, es importante los puntos de origen. En la última, observamos que tenemos una rotación de 90 grados utilizando las propiedades de porcentaje. Entonces, ella se va a mover en un 50% del eje de anchura en el eje X. Se está moviendo en un 50% del ancho de la figura al eje X y en un 10% de la altura del eje Y. Esto en el sentido de que estemos utilizando propiedades de tipo porcentajes para asignar el punto de origen. Y hemos terminado con nuestros ejemplos de transformación y de Transform Origin. Los invito a unirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en redes sociales y a estar atentos para seguir inmersos en el mundo Tech con el Prisma Group. Hasta el siguiente video.